Señores estudiantes, muy buenas noches. Vamos a continuar con cirugía, con el tema 8, segunda parte de transfusión de sangre y derivados. Vamos a explicar un poco con relación a las vías que debemos utilizar para pasar sangre. En primer lugar son venas y a veces también se necesitan catéteres para poder llegar, si acaso quisiéramos hacer una vía central o una vía periférica. Entonces, las venas disponibles para pasar transfusión sanguínea o líquidos y electrolitos son la vena cava superior, la vena innominada derecha, la vena subclavia, la vena axilar, la vena basílica y la vena cefálica. ¿Verán? Son pocas. Entonces, en longitud, para la vena cava superior debe ser de 7 centímetros de longitud del intracato. A la vena innominada derecha 2,5 centímetros. Para la vena subclavia 6 centímetros, para la vena axilar 13 centímetros y la vena basílica 24 centímetros y para la cefálica 38 centímetros. Esas son entonces las longitudes de los catéteres que se debe usar de acuerdo a la región. Y esto es muy importante porque los catéteres son caros y en los hospitales cuando uno se equivoca en la solicitud, pues es todo un trámite, ¿no? Se lo cargan a uno de precio. Bien, hemos visto en la anterior clase la transfusión de sangre total. Ahora vamos a ver que algunos o todos los componentes de la sangre, como hemos sabido, que son los glóbulos rojos, el plasma, las plaquetas y el crioprecipitado. Estos podemos transfundir porque sale de la misma sangre. Solamente separamos glóbulos rojos de la sangre. Pasamos la parte líquida. Podemos perfectamente solamente tener plaquetas y también podemos organizar un crioprecipitado. Aquí nuevamente estamos prácticamente repitiendo, pero los glóbulos blancos también podemos pasar solo como glóbulos blancos. Ya no es necesario pasar toda la sangre, sino de acuerdo a los componentes que necesita un paciente. Entonces, las posibilidades de complicaciones por el uso de la sangre son menores. Si necesita solamente glóbulos rojos, por ejemplo, un paciente que tiene anemia y que tiene que operarse, no es necesario pasar por la sangre. Podemos pasar para mejorar la hemoglobina solamente glóbulos rojos, un paquete de glóbulos rojos. O también si el paciente tiene problemas de sangrado o está muy bajo, entonces solamente vamos a usar plaquetas. De la misma manera, si el paciente necesita glóbulos blancos, leucocitos, entonces vamos a pasar solo leucocitos. Finalmente, también, si solo necesita plasma, con cualquiera de los factores de la coagulación, entonces utilizamos realizando todo sacando de la misma sangre, ¿no? Eso es. Primero vamos a ver entonces uno de los componentes que se usa bastante son los eritrocitos libres en leucocitos. O sea, son solamente glóbulos rojos sin rastros de leucocitos.
Los pacientes que presentan reiteradas reacciones no hemolíticas febriles, pero a causa de las transfusiones, suelen mejorar cuando se les transfunde eritrocitos pobres en leucocitos. Los eritrocitos pobres en leucocitos son concentrados preparados según un método que reduce el contenido de leucocitos, reteniendo como mínimo el 80% de los eritrocitos originales. El nombre correcto para este componente es eritrocitos libres de leucocitos. Entre los métodos para eliminar leucocitos se encuentra la filtración, la centrifugación y el lavado. La mayoría de las reacciones provocadas por anticuerpos antileucocitos depende de la cifra de estos. Por lo tanto, en muchos casos, una reducción del 50% del número de leucocitos en una unidad de glóbulos rojos evitará la reacción. No obstante, en algunos pacientes, la eliminación de más del 95% de los leucocitos puede no anular la respuesta febril. Los otros son los eritrocitos lavados, obtenidos de una unidad de sangre total a la que se le ha retirado el plasma mediante lavados con solución isotónica. El lavado de los eritrocitos no es el método más eficaz para eliminar los leucocitos, aunque sí se consigue eliminar el plasma. El proceso de lavado elimina la mayor parte de las proteínas plasmáticas y los microagregados. Los pacientes IgA, inmunoglobulina A deficientes y con anticuerpos anti-IgA pueden experimentar reacciones anafilácticas después de la transfusión de sangre o de los componentes sanguíneos que contengan inmunoglobulina A. La transfusión de eritrocitos lavados entonces reduce la incidencia de reacciones febriles, urticarias y probablemente también las reacciones anafilácticas. Lo ideal, sin embargo, en estos pacientes es utilizar sangre de donantes IgA deficientes. ¿Cuáles son las indicaciones para utilizar estos eritrocitos? En anemia con anticuerpos antileucocitarios. En anemia con anticuerpos antiproteínas plasmáticas. En la prevención de la isoinmunización de HLA. En la anemia hemolítica autoinmune y en la hemoglobinuria paroxística nocturna. Eritrocitos congelados, con preferencia antes de los 7 días post-extracción, utilizando crioprotector conservados a temperatura inferior a menos 80 grados centígrados. Los eritrocitos pueden ser congelados utilizando técnicas especiales de criopreservación que permiten periodos de conservación de hasta 10 años. Se trata de procedimientos caros. El uso de eritrocitos congelados se recomienda en circunstancias especiales. Está indicado entonces, uno, en autotransfusión, cuando uno tiene o no quiere recibir, digamos, glóbulos rojos de otros donantes, ¿no? Entonces uno va acumulando para que uno mismo lo pueda utilizar. Entonces, como dice aquí, es una autotransfusión de su propia sangre. Se puede hacer esto. En pacientes con grupos sanguíneos raros y pacientes con anticuerpos, esas son las indicaciones de los eritrocitos congelados. Con relación a las plaquetas, los productos plaquetarios. Durante los últimos años ha aumentado el uso de concentrados de plaquetas,
especialmente debido al soporte de tratamientos oncológicos y aumento de los trasplantes de órganos. Podríamos agregar nosotros las enfermedades que tenemos en el oriente de Bolivia, que son el dengue, la chikungunya, entonces que bajan las plaquetas considerablemente y entonces estamos obligados a transfundir plaquetas. Disponemos de dos productos, el plasma rico en plaquetas, que es poco usado, se obtiene después de una centrifugación suave de la sangre total, y el concentrado de plaquetas, CP. Corresponde a las plaquetas obtenidas de una unidad de sangre total, por doble centrifugación o bien a partir de donantes por medio de procesos de aféresis o de plaquetoféresis, procedimiento por el cual el donante solo dona plaquetas. Los concentrados de plaquetas contienen aproximadamente 6 por 10 plaquetas, lo que representa el 60-80% de las contenidas en una unidad de sangre total, en un volumen reducido de plasma que es de 50-70 mililitros. Según la bolsa de plástico utilizada, las plaquetas son viables durante 5 días o más si se mantienen a 22 grados centígrados, sometidas a una agitación horizontal constante. La dosis de este producto plaquetario. El cálculo de la dosis de concentrado de plaquetas se debe realizar calculando una unidad de concentrado de plaquetas por cada 10 kilogramos de peso del paciente. Una unidad de concentrado de plaquetas por cada 10 kilogramos de peso. Cuando un paciente tiene plaquetopenia, debe confirmarse que se trata de una trombocitopenia real y por tanto se debe excluir un recuento falseado o pseudotrombocitopenias presentes en el 1% de los pacientes, generalmente causadas por la presencia de anticoagulante o por una técnica también deficiente. Tener en cuenta también que el riesgo de hemorragia espontánea está principalmente determinado por el grado de trombocitopenia, pero que este no es el motivo hemorrágico. Hay pacientes que alcanzan cifras de 5.000 mililitros sin sangrado. Por todo ello, no es posible definir con certeza la cifra de plaquetas a partir de la cual se requiere la administración profiláctica de concentrado de plaquetas. Las indicaciones de los productos plaquetarios. 1 sería la hemorragia en pacientes trombocitopénicos. 2, trastornos cualitativos plaquetarios con presencia o datos sugestivos de hemorragia inminente de riesgo vital o en caso de cirugía. 3, trombocitopenias secundarias a quimioterapia. Se sabía que por debajo de los 20.000 plaquetas por mililitro se incrementa el riesgo hemorrágico y por tanto debe iniciarse la transfusión de concentrado de plaquetas. Sin embargo, actualmente es más restrictivo. El uso profiláctico, según Gemur, aconseja mantener a los enfermos por encima de 5.000 mililitros si no hay factores adicionales, o de 10.000 mililitros si hay fiebre o manifestaciones hemorrágicas menores, 20.000 por mililitro si existen lesiones anatómicas, otra coagulopatía, administración simultánea de heparina. Transfusión terapéutica. Cuando aparece hemorragias importantes y el enfermo tiene una cifra de plaquetas menor a 20.000 por mililitro, sin incremento de la mortalidad. 4. Pacientes sometidos a procesos invasivos se recomienda una cifra plaquetaria mínima entre 40 a 50.000 por mililitro para realizar estos procedimientos, sobre todo cuando se trata de acceder a zonas no visibles, inflamadas, muy vascularizadas o con presiones altas. Un autor, Bishop, aconseja llegar a la cirugía una cifra trombocitaria de más de 50
hasta 1000 por mililitro y en los 3 días siguientes mantener un recuento de plaquetas superior a 30 o 40 por 109 mililitros. Cuando se trata de incidir en lugares de observación directa o con posibilidades de hemostasia mecánica, el nivel de plaquetas puede ser algo menor. Bien, ahora vamos a entrar a los derivados del plasma. El plasma contiene agua, electrolitos y proteínas, sobre todo albúmina, globulinas y los factores de la coagulación, siendo adecuado para la reposición de estos factores. La mayoría de los factores de la coagulación son estables a temperatura de refrigeración, excepto el octavo y en menor grado el quinto. Para mantener niveles adecuados de los factores 5 y 8, debe conservarse el plasma congelado. Generalmente el plasma se obtiene a partir de la sangre total durante la preparación de otros componentes como el concentrado de eritrocitos y plaquetas. Plasma fresco congelado. Se define como plasma fresco congelado el plasma separado de la sangre de un donante y congelado a una temperatura inferior, escuchen bien, a menos 18 grados centígrados, menos 18 grados centígrados, en las 8 horas siguientes a la extracción. Si se almacena a menos 30 grados centígrados, mejor que a menos 18 grados centígrados. El problema es a veces no hay los aparatos para llegar a menos 30. El plasma fresco congelado tiene un periodo de caducidad de 12 meses. Pasado este tiempo, el nivel del factor 8, que es el antimofílico A, puede haber disminuido en algunas unidades de tal manera que el plasma ya no sea óptimo para el tratamiento de pacientes con esta deficiencia. Si este plasma fresco congelado no se utiliza en el plazo de un año, debe considerarse a partir de entonces y etiquetarse como plasma simplemente. El plasma con esta nueva denominación tiene 4 años más de vida útil si se conserva a menos de 18 grados centígrados. Derivados del plasma. Indicaciones. La Conferencia de Consenso sobre el Plasma ha delimitado claramente las indicaciones del plasma fresco congelado, PFC, clasificándola en diversos grupos según la fortaleza de la indicación. 1. El uso establecido y demostrada su eficacia. Existen pocas situaciones clínicas en las que el plasma fresco congelado tiene utilidad terapéutica demostrada. Una de ellas es la púrpura trombótica trombocitopénica. La otra es la púrpura fulminante del recién nacido, secundaria a déficit congénito de la proteína C o la proteína S, cuando no se disponga de concentrados específicos de dichos factores. Exsanguinotransfusión en neonatos para reconstituir el concentrado de Matías cuando no se dispone de sangre total. 2. El uso condicionado a la existencia de hemorragia grave y alteraciones significativas de las pruebas de la coagulación. Transfusión masiva, la reposición de volumen mayor o igual a su volemia en menos de 24 horas. En trasplante hepático, la reposición de los factores de la coagulación en las deficiencias congénitas, cuando no existen concentrados específicos. En el déficit de vitamina K, que no permiten esperar la respuesta a la administración de vitamina K intravenoso, o no responden adecuadamente a esta, por mala absorción y enfermedad hemorrágica del recién nacido. Neutralización inmediata del efecto de los anticoagulantes orales. Secundarias a tratamiento trombolítico, cuando el sangrado persiste tras suspender
la perfusión del fármaco trombolítico y después de administrar un inhibidor específico de la fibrinólisis. Sí, o coagulación intravascular diseminada aguda, una vez instaurado el tratamiento adecuado. En la cirugía cardíaca con circulación extracorpórea, siempre que se haya descartado otros motivos de hemorragia, o sea, de trombocitopenia. Insuficiencia hepatocelular grave y hemorragia microvascular difusa o hemorragia localizada con riesgo vital. Reposición de factores plasmáticos de la coagulación presionados durante el recambio plasmático cuando se haya utilizado la albúmina como solución de recambio. 2. El uso condicionado a otros factores. En ausencia de hemorragia, será suficiente la alteración de las pruebas de la coagulación para indicar la administración de plasma fresco congelado, sobre todo en el déficit congénito de la coagulación, cuando no existan concentrados de factores específicos ante la eventualidad de cirugía, extracciones dentarias o de biopsias. En pacientes sometidos a la anticoagulación oral que precisen cirugía inminente. 4. Situaciones en las que existe controversia sobre su efectividad. Prevención de la hemorragia microvascular difusa en enfermos que tras haber sido transfundidos masivamente tengan alteraciones significativas de las pruebas de la coagulación, aunque no presenta manifestaciones hemorrágicas. Y como profilaxis de la hemorragia en pacientes con hepatopatías y trastornos importantes de la coagulación que deben ser sometidos a una intervención quirúrgica o proceso invasivo. En pacientes críticos por quemaduras en la fase de reanimación no puede recomendarse su utilización sistemática. 5. Situaciones en que su uso no está indicado. ¿Cuándo no está indicado? Cuando se quiere hacer como reposición de la bolemia. 2. Prevención de hemorragia intraventricular del recién nacido prematuro. C. Como aporte de inmunoglobulinas. D. El uso profiláctico en pacientes diagnosticados de hepatopatía crónica con alteraciones de las pruebas de la coagulación que van a ser sometidos a procesos invasivos menores. Pacientes con hepatopatía crónica e insuficiencia hepatocelular avanzada. No debe utilizarse como aporte nutricional o para la corrección de la hipoproteinemia o alimentación parenteral. Corrección del efecto anticoagulante de la heparina. Reposición de volumen en las sangrías del recién nacido con policitemias. Ajuste del hematocrito de los concentrados de eritrocitos que van a ser transfundidos a los recién nacidos. Efectos adversos y riesgos. Toda transfusión, tanto de la sangre como de sus factores, la transmisión de agentes infecciosos está presente, fundamentalmente en las hepatitis C, hepatitis B, en el VIH y otros virus, a pesar de las medidas de detección previas a la transfusión. Hemólisis por incompatibilidad ABO, ocurrir. Sobrecarga de volemia también. Reacciones alérgicas, urticariformes y anafilácticas. Toxicidad por el citrato. Puede dar una hipocalcemia grave, por eso es necesario controlar el calcio cuando ya el paciente ha recibido 2 o 3 unidades de sangre o concentrado de eritrocitos. Edema pulmonar no cardiogénico en la aloinmunización eritrocitaria. Finalmente tenemos el crioprecipitado. El crioprecipitado es la parte insoluble en frío del plasma que resulta de la descongelación entre 1 a 6 grados del plasma fresco congelado.
contiene 50% del factor 8, o sea, el antihemofílico, 20 a 40% del fibrinógeno y 30% del factor 13, que estaban presentes originalmente en el plasma fresco congelado. Contiene tanto factor 8 como factor de von Willebrand. Los estándares establecen que al menos el 75% de las bolsas de crioprecipitado deben contener un mínimo de 80 unidades de factor 8. Esto es interesante utilizar este crioprecipitado cuando no contamos específicamente en la farmacia con factor 8. Está pues preparado ya por fábrica el factor 8 en frascos en las farmacias. Pero a veces no siempre existe, entonces en ese caso podemos usar este crioprecipitado. Cada unidad contiene una cantidad variable de fibrinógeno, de 100 a 350 miligramos. Duración. Congelado a menos 40 grados centígrados, tiene una duración de 1 año el crioprecipitado, pero una vez descongelado, debe usarse antes de las 4 horas. Las indicaciones del crioprecipitado. Su efecto es restaurar el factor 8 y o el factor fibrinógeno, factor 1, siendo por tanto sus principales indicaciones la enfermedad de Willebrand y la hipofibrinogenemia. Aunque en estas enfermedades pueden utilizarse el plasma fresco congelado como tratamiento de reposición temporal, es más apropiado el crioprecipitado debido a su menor volumen, 25 a 30 mililitros simplemente. También pueden ser usados en la hemofilia A, déficit congénito del factor 8, y en el déficit congénito del factor 13, aunque en estas entidades son más eficaces los concentrados de factores específicos. La dosis dependerá del volumen sanguíneo del receptor y de su situación clínica. Sin embargo, puede indicarse una bolsa de crioprecipitado por cada 6 a 7 kilogramos de peso. Concentrado de factores plasmáticos de la coagulación. Se puede obtener de la mayoría de los factores plasmáticos a partir del plasma fresco congelado, aunque cada vez son más los productos de origen genético. Estos últimos parecen conseguir igual actividad biológica y efectividad terapéutica junto a un menor riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas, hepatitis, HIV. Sin embargo, su costo es extremadamente alto y por ello no son todavía claras sus indicaciones. Estoy hablando de la hepatitis B e inclusive de la hepatitis C. Paralelamente, los concentrados obtenidos a partir del plasma fresco congelado son sometidos a distintos procesos de inactivación viral, pasteurización, solvente detergente, calor seco, que los hacen igualmente seguros. Los concentrados más utilizados son entonces los concentrados del factor 8, preparados de origen plasmático de pureza intermedia de menos de 10 unidades por miligramo de proteína. Tenemos el crioovulin, Kim3, el Emate-PA, aunque su uso es clínicamente aceptable. La alteración inmunológica que producen hace aconsejable su sustitución por otros tipos de preparados. Preparados de origen plasmático de alta pureza, menos de 10 unidades internacionales por miligramo de proteína. Los nombres comerciales son el Veriate-P, el Fandi, el Hemofil M y el Monoclate-P, de elección en el tratamiento de la hemofilia A, si bien en los hemofílicos que tienen además VIH negativos, la tendencia actual es la administración de preparados recombinantes. Preparados recombinantes son, por ejemplo, el Bioclate, el Elixate, el Cogenate y el recombinate. Preparados del factor 8 porcino, el IAT-C. La administración del factor 8 a los pacientes hemofílicos
puede seguirse de la aparición de anticuerpos contra el FH humano, de tal forma que posteriores administraciones resultan ineficaces en la prevención y tratamiento de procesos hemorrágicos. En estos casos, una posibilidad de la administración del factor 8 porcino, ya que los inhibidores del factor 8 porcino tienen algún grado de especificidad de especie. El tratamiento se debe iniciar con una dosis de 50 a 100 unidades internacionales por kilogramo y dosis subsecuentes dependiendo de la respuesta. Concentrados del factor 8 y el factor von Willebrand. El producto se llama AEMATE-P. Contenido tiene 1000 unidades del factor 8 y 2200 unidades del factor von Willebrand. Indicaciones. Aunque puede ser utilizado en la hemofilia A, su principal indicación es en la enfermedad de von Willebrand. La dosis entonces es de 20 a 40 unidades internacionales de factor 8 por kilogramo cada 12 horas. Concentrado del factor 9. Pueden usarse preparados plasmáticos que junto al factor 9 contienen otros factores del complejo protrombínico, es decir, factor 2, factor 7 y factor 10, o concentrados del factor 9 de alta pureza obtenidos por procedimientos cromatográficos. El uso de estos preparados en pacientes portadores de la hemofilia B se ha asociado a la aparición de fenómenos trombóticos a menudo fatales. Se ha recomendado por ello la administración de 5 a 10 unidades de heparina por mililitro de concentrado previamente al uso de estos preparados. Sobre todo es en casos de terapia sustitutiva por cirugía ortopédica o bien la utilización conjunta de concentrados antitrombina 3. Sin embargo, estas medidas no han eliminado completamente las complicaciones trombóticas. El factor 9 ejerce un efecto hemostático satisfactorio, tiene menor capacidad de generar un estado trombolítico y se recomienda el uso de concentrados del factor 9 en las siguientes situaciones. Primero, necesidad de mantener niveles elevados del factor 9. Hemofílicos sometidos a cirugía de riesgo o con hepatopatías crónicas o con antecedentes de enfermedad tromboembolítica. Estado de hipercoagulabilidad en la diabetes, la sepsis y en el recién nacido prematuro. En los hemofílicos B sometidos a tratamiento irradiador de un inhibidor por inmunotolerancia. Concentrado del complejo protrombínico activado, CCPA. Durante las dos últimas décadas, el concentrado del complejo protrombínico activado han sido el principal tratamiento de episodios hemorrágicos en hemofílicos con inhibidores de los factores 8 o 9. Su mecanismo de acción se basa en la llamada actividad bypass del inhibidor. Es decir, la coagulación se induce en el punto en el que el factor 8 no es necesario. El factor 7A contenido en el preparado activaría al factor 10 sin requerir al factor 8. La dosis. En hemorragia leve es de 50 a 100 unidades por kilogramo en una sola dosis. En una hemorragia severa mediana, 100 unidades internacionales por kilogramo por 6 horas, 2 dosis, y continuar con 50 unidades por kilogramo por 12 horas, valorando la respuesta a las 24 horas. Y en la hemorragia muy grave, de 100 a 200 unidades internacionales por kilogramo cada 6 a 8 horas. Criterios transfusionales del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de Salvador Subirán es un hospital referente para este tipo de patologías. De manejos es el Instituto Nacional que se encuentra en México. Paquetes globulares.
podemos usar en pacientes que tienen una hemoglobina menor a 8 gramos por decilitro. Pacientes con hemorragia activa. Pacientes que están haciendo saturación arterial de oxígeno menor del 90%. Siempre hay que aclarar este problema. Se pide inmediatamente gases en sangre o también pedimos hemoglobina hematócrita. Concentrados plaquetarios. Hay 6 concentrados. 1. Profilaxis en pacientes con menos de 10.000 plaquetas. Paciente séptico febril con menos de 20.000 unidades por litro. Hemorragia activa y plaquetas menores de 50.000. Paciente quirúrgico con menos de 50.000. Paciente de neurocirugía o cirugía ocular con menos de 100.000. Tiempo de sangrado mayor de 13 minutos. Transfusión masiva. La coagulación intravascular diseminada. Plasma fresco congelado. ¿Quiénes vamos a usar? En la corrección urgente de coagulopatía por deficiencia de factores de coagulación, con tiempo de protrombina mayor a 15 segundos y tiempo parcial de protrombina mayor a 40 segundos. Interrumpir lo más rápido posible el efecto de los cumarínicos. Deficiencia de antitrombina 3, púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome hemolítico urémico y síndrome de HELP. Trasplante hepático y transfusión masiva. Otro criterio transfusional para los crioprecipitados, utilizando 10 concentrados a la vez. Hipofibrinogenia menor de 100 miligramos por decilitro, disfibrinogenemia y en la enfermedad de von Willebrand. Entonces, un resumen prácticamente que hemos hecho de todo lo que anteriormente se ha expuesto. Principios de terapia sustitutiva que deben tomarse en cuenta al momento de administrar productos sanguíneos. Estos son el principio 1. Identificar la causa de la deficiencia. La reposición de un componente sanguíneo deficiente es solamente una medida transitoria debido a su corto tiempo de vida. La deficiencia volverá a producirse a menos que la causa sea debidamente identificada y corregida. Puede ser debida a una producción disminuida, a una pérdida aumentada o a su destrucción o secuestro. El principio 2 es administrar el componente deficitario. Si se necesita un componente sanguíneo determinado, el producto administrado debe contener la máxima concentración de aquel y cantidades mínimas de otros componentes. Principio 3. Seguridad en el producto sanguíneo y en su administración. De la inyección de productos hemoderivados pueden aparecer diversas complicaciones, pero el riesgo de que se produzcan puede reducirse al mínimo mediante una rigurosa atención en la metodología del banco de sangre. Cantidad a transfundir. La cantidad de hemoderivados o productos sanguíneos necesario para calcularse si se conoce la magnitud de la deficiencia y el volumen en el que el componente está distribuido. Cuando se transfunde sangre, los elementos celulares y la mayor parte de los componentes del plasma permanecen dentro del espacio vascular. Los elementos celulares se distribuyen en el volumen sanguíneo total y los componentes del plasma se distribuyen en el volumen plasmático. Estos son de forma aproximada así. El volumen de sangre total, el 7% del peso corporal. El volumen del plasma es de 4 a 5% del peso corporal. Ejemplo de estimación de los requerimientos de eritrocitos. Volemia igual peso en kilos por 0,07. Esto es interesante para calcular los requerimientos de los glóbulos rojos.
Una unidad de concentrado de eritrocitos, CE, contiene aproximadamente 200 mililitros de sedimento celular. El incremento de hematocritos será igual a 200 mililitros sobre volemia en mililitros multiplicado por 100. El número de concentrados de eritrocitos necesarios resultará de esta fórmula: hematocrito inicial menos hematocrito deseado sobre el incremento producido por un concentrado de eritrocitos. Líquidos compatibles. Esto es importante. No debe añadirse a la sangre ningún medicamento ni solución intravenosa. Si tiene que introducir líquido en el recipiente de sangre o componentes, la solución salina normal es la única que puede aceptarse. Están contraindicados la solución de Ringer lactato, la dextrosa al 5% y las soluciones hipotónicas de cloruro sódico. La solución de dextrosa hace que los eritrocitos formen grumos en el tubo y, lo que es más importante, que aumenten de tamaño y se hemolicen, se destruyen a medida que la dextrosa y el agua que la acompaña difunden dentro de ellos desde el medio. Ojo con esto, no solución de dextrosa, para nada. La solución de Ringer lactato contiene calcio iónico suficiente, que es de 3.000 equivalentes por litro, para contrarrestar los efectos anticoagulantes del CPDA y permitir que se formen pequeños coágulos. Prácticamente lo está inactivando al anticoagulante que se coloca a la sangre. Cuando la sangre va a continuación de los electrolitos en el mismo tubo de infusión, queda en el tubo el 25% de las soluciones de electrolitos después de transcurrir 10 minutos y el 10% a los 30 minutos. Es mejor cambiar pues el equipo del tubo infusor. Duración y conservación de la sangre y los productos. La sangre total de 2 a 6 grados centígrados, término medio 4 grados centígrados durante 21 días dependiendo del anticoagulante. Concentrado de glóbulos rojos lavados, 4 grados centígrados durante 6 horas. Concentrado de eritrocitos congelados a 30 grados centígrados durante 6 horas. Concentrado de plaquetas congelados a 22 grados centígrados de 2 a 5 días y 4 grados centígrados de 2 a 3 días. Concentrado de plaquetas congelados a 30 grados a duraciones de 3 meses. Plasma fresco congelado a 30 grados centígrados, 1 año. Frío precipitado de 30 grados con duración también de 1 año. Menos 30, por favor, aquí. Menos 30 en estos dos. Menos 30, menos 30. Cuidados durante la transfusión. El banco de sangre de un hospital realiza de rutina una prueba de compatibilidad basada en el sistema grupo y anticuerpos, type screening. El resultado de la prueba de compatibilidad tiene una validez de 72 horas desde la extracción de la muestra de sangre del paciente. El periodo de validez de las pruebas de compatibilidad podrá prolongarse cuando no exista el antecedente de embarazo o transfusión en los 3 meses precedentes. La decisión la tomará el médico de banco de sangre en forma individualizada. Además, se realiza una recomprobación del grupo ABO del paciente y de los concentrados de glóbulos rojos en la cabecera del enfermo justo antes de iniciar la transfusión. Tabla de grupos sanguíneos. O sea, el grupo A puede donar también al grupo A positivo. Puede donar al grupo AB positivo, pero no es aconsejable, a menos que no pueda. El grupo A puede recibir el grupo 0 positivo y 0 negativo, y el A positivo y el A negativo.
El A negativo puede recibir sangre del grupo A positivo y A negativo, del grupo AB positivo y AB negativo. No es aconsejable, pero si no hay ni modo, pero puede recibir del grupo 0 y el A negativo. El B positivo puede donar a B positivo, a AB positivo, que no es aconsejable, pero como ya dijimos, si no hay, pues tenemos que salvar la vida. De algunas reacciones, pero no modo. Puede recibir del B positivo y el B negativo. El B negativo puede donar al B positivo y al B negativo, a AB positivo y a B negativo, no aconsejable, pero puede recibir del 0 negativo y el B negativo. AB positivo reciba de AB positivo. De AB positivo y AB negativo puede recibir. Pero 0 negativo, A negativo, B negativo es no aconsejable. AB puede donar a AB positivo y AB negativo el AB negativo. Puede recibir de AB negativo, pero A negativo, 0 positivo, C negativo, A negativo, B negativo, no aconsejable. El 0 positivo puede donar al 0 positivo, a positivo, a B positivo, AB no aconsejable. Y puede recibir de 0 positivo y 0 negativo. 0 negativo puede donar a todos. AB positivo y AB negativo no aconsejable, sin embargo. Puede recibir de 0 negativo. Esta tabla, entonces, cuando alguna vez quieran ver, entonces ustedes observan y analizan. Los responsables de realizar la transfusión deben permanecer con el paciente durante los primeros minutos después de empezar esto. Los problemas catastróficos como las reacciones anafilácticas, hemólisis masiva provocada por incompatibilidad ABO se manifiestan generalmente después de que un volumen de sangre muy pequeño haya entrado en la circulación del paciente. Cuanto antes se detecten estas reacciones, inmediatamente se podrá dejar de transfundir la sangre e iniciar el tratamiento. Si no se observa ningún problema durante los primeros 5 a 15 minutos, disminuye drásticamente el riesgo de que surjan complicaciones que pongan en peligro la vida del paciente. Si bien la posibilidad de que se produzcan reacciones adversas sigue existiendo durante todo el proceso o incluso después. El personal encargado del cuidado del paciente debe observarlo con frecuencia durante la transfusión. Velocidad de infusión. La velocidad de infusión adecuada varía en función del volumen de sangre del paciente, su estado hemodinámico y del estado cardíaco. En una transfusión rápida, los aparatos de presión externa hacen posible administrar una unidad de sangre en pocos minutos. Estos aparatos deben utilizarse solo con agujas de gran calibre y deben estar equipados con un indicador de presión, no ascendiendo los 300 torres. Los manguitos de los esfigmomanómetros no son recomendables porque no ejercen una presión uniforme, sobre todo las partes de la bolsa, y esto puede hacer que se rompan. Aunque no existe una regla definida respecto al tiempo máximo que debe durar una transfusión, la mayoría de los hematólogos estiman que la transfusión de una unidad de sangre o componentes no debe durar más de 4 horas. 4 horas, señores. Si la sangre fluye más lentamente de lo que se desea, es posible que el filtro o la aguja estén obstruidos o sencillamente que el componente sea demasiado viscoso. Los pasos a seguir para conocer las causas del problema y solucionarlo son los siguientes. 1. Elevar la bolsa de sangre para que aumente la presión hidrostática. 2. Comprobar el estado de la aguja. 3. Examinar el filtro del equipo de infusión. Comprobar si contiene demasiados residuos. 4.
Si la prescripción permite la adición de solución salina normal, añadir 50 a 100 ml. Interrupción de la transfusión. Después de la transfusión de cada unidad de sangre, el personal encargado del paciente debe anotar la hora, volumen, el tipo de componente administrado, el estado del paciente y la identidad de la persona que ha puesto fin a la transfusión y observado al paciente. Una parte de la buena práctica transfusional consiste en observar al paciente después de finalizada la transfusión para asegurarse de que se ha conseguido el objetivo clínico deseado. Efectos adversos de la transfusión sanguínea. La transfusión de sangre y sus componentes es normalmente un procedimiento inocuo y eficaz para corregir déficit hematológico, aunque pueden presentarse efectos indeseados. Muchos de estos se llaman comúnmente reacciones transfusionales. Algunos efectos adversos pueden prevenirse y otros no. El personal debe conocer los riesgos de la transfusión de sangre y evaluar los beneficios terapéuticos a la luz de dichos riesgos. Estos efectos, analizados por la relación temporal con el acto transfusional, se pueden dividir en inmediatos. Se presentan durante o inmediatamente posterior al mismo, incluso hasta las 24 horas. Y en retardados, que suceden pasado un tiempo desde la transfusión. Por el mecanismo de producción pueden ser divididos también en inmunológicos, cuando en su aparición interviene una reacción antígeno-anticuerpo. Suelen ser los más frecuentes. Y en no inmunológicos, según estos dos criterios, se pueden agrupar en la siguiente tabla. Efectos adversos de transfusión sanguínea. Los efectos inmediatos son inmunológicos, conocer la reacción hemolítica transfusional aguda, la reacción febril no hemolítica, la anafilaxia y urticaria y el edema pulmonar no cardiogénico. Los no inmunológicos es la reacción febril de causa no inmune, bacteriana o sustancia, que la sangre esté contaminada con bacterias. Sobrecarga circulatoria, paciente, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca. Y en la hemólisis no inmune. Y los efectos retardados también son inmunológicos y no inmunológicos. Los efectos retardados, inmunológicos, la reacción hemolítica transfusional retardada. La enfermedad injerto contra huésped. 3. La púrpura posttransfusional. 4. La aloinmunización a antígenos. Linfocitarios, leucocitarios, plaquetarios, refractariedad plaquetaria o proteínas plasmáticas. Los no inmunológicos, la sobrecarga de hierro y la transmisión de gérmenes. Esos son los efectos adversos de una transfusión sanguínea. Evaluación de la sospecha de una reacción hemolítica transfusional. La evaluación de la sospecha de una reacción hemolítica transfusional. El tiempo entre la sospecha de una reacción transfusional y el estudio e instauración del tratamiento correspondiente debe ser lo más corto posible. La responsabilidad del reconocimiento de una reacción recae en el transfusor. Puede ser una enfermera, el médico, el interno u otro miembro del equipo clínico. Los signos de presentación, fiebre y escalofríos, pueden ser los mismos en las reacciones transfusionales hemolíticas con riesgo de muerte que en reacciones febriles menos graves. Ojo con estas dos cosas. Cualquier síntoma adverso o signo físico que se presente durante la transfusión de sangre o sus componentes debe considerarse potencialmente fatal y deben emprenderse las acciones siguientes. Detener inmediatamente la transfusión para limitar la cantidad de sangre infundida. Avisar al médico responsable.
2. Mantener abierta la línea intravenosa infundiendo solución salina normal. 3. Comprobar todas las etiquetas, formularios e identificación del paciente para determinar si éste ha recibido el componente previsto. Puede ser que se han equivocado y le han puesto un paquete de sangre equivocado. Había la confusión y la identificación. Comunicar inmediatamente las sospechas de reacción transfusional al personal del banco de sangre. 5. Enviar las muestras de sangre necesarias extraídas cuidadosamente para evitar la hemólisis mecánica al banco de sangre lo antes posible, junto con la bolsa de sangre interrumpida, el equipo de administración sin la aguja, las soluciones intravenoso conectadas, todos los formularios y etiquetas. 6. Enviar otras muestras de sangre para estudiar la hemólisis aguda según las indicaciones del director del banco de sangre o el médico del paciente. Esa es la evaluación que se debe realizar ante la sospecha de una reacción hemolítica transfusional. Evaluación clínica. Para seguir el estado del paciente cuando se demuestra o hay sospecha de hemólisis. Primero, examinar la presencia de hemoglobina libre en muestras de orina. Rápidamente hay que hacer entonces un examen de orina. Posttransfusionales. Los eritrocitos intactos en la orina, hematuria, son signo de hemorragia en el tracto urinario. Las reacciones hemolíticas posttransfusionales no producen hematuria. Después de la hemólisis, la hemoglobina liberada por las células lesionadas pueden penetrar en la orina, pero no las células. 2. Analizar la bilirrubina no conjugada en una muestra posttransfusional de suero, anotando la hora de extracción de la muestra. El ritmo y grado de aumento de bilirrubina son muy variables. El aumento de bilirrubina puede detectarse una hora después de la transfusión. Los niveles máximos se presentan a las 5 y 7 horas y desaparecen en 24 horas si la excreción de bilirrubina es normal. 3. Determinar la aptoglobina, aptoglobina seriada en muestras pretransfusional y posttransfusional. Si hay una hemoglobinemia visible, la determinación de la aptoglobina tiene poco valor, ya que la hemoglobinemia visible solo se desarrolla después de la depresión de aptoglobina. Hay una amplia gama de niveles normales de aptoglobina que hacen que tengan que compararse el valor posttransfusional con el pretransfusional. La documentación de una disminución de la aptoglobina tiene su máxima utilidad al demostrar hemólisis leve o crónica. Describiremos los efectos adversos inmediatos por la importancia de la rapidez en que debe instaurarse el tratamiento. Efectos inmediatos inmunológicos. 1. Reacción transfusional hemolítica aguda, RTHA. Reacción transfusional hemolítica aguda. Es la destrucción acelerada de los eritrocitos transfundidos, actuando como desencadenante una reacción antígeno-anticuerpo. La hemólisis se puede producir en el lecho intravascular por anticuerpos que activan la vía clásica del complemento de forma completa y se llega a la lisis de la membrana del eritrocito, los llamados anticuerpos líticos in vitro, sobre todo anti-A, anti-B y anti-AB. La destrucción de los eritrocitos también se puede producir fuera del lecho intravascular, hemólisis extravascular, por parte de los macrófagos, mediando anticuerpos que activan el complemento de forma incompleta, hasta C3, o incluso anticuerpos líticos. Este mecanismo es el empleado en la depuración de eritrocitos no viables. Clínica de la hemólisis por complemento. Está en relación con la actividad del complemento
produce y lleva a la formación de anafilotoxinas C3A y C5A, con acción directa sobre el músculo liso y además interactúan con células para liberar sustancias vasoactivas tipo histamina. También parece estar implicada la interleucina 8, liberada por los monocitos, que activa los neutrófilos y aumenta la liberación de tromboplastinas con activación de fenómenos de la coagulación intravascular diseminada. Los complejos antígeno-anticuerpo activan al factor 12, Hageman, y a la bradicimina, que produce vasodilatación arteriolar y aumento de la permeabilidad capilar con activación del sistema nervioso simpático, liberación de noradrenalina y otras catecolaminas y vasoconstricción de los lechos renales, pulmonares e intestinales. Todos estos mecanismos parecen estar abolidos por los anestésicos y son modificados por la morfina. Por ello, en los anestesiados solo se puede detectar una reacción de estas características por sangrado persistente, a pesar de la correcta reposición y por hipotensión. Los síntomas se inician con dolor en el sitio de la venopunción y en su trayecto venoso, así como intranquilidad, dolor subesternal, de espalda y también dolor lumbar característico, localizado en las fosas renales con cantidades tan pequeñas como si hubieran entrado a la vena entonces de 5 a 10 mililitros de sangre incompatible. La fiebre con o sin escalofríos es casi constante. Otras veces el primer signo es una orina colúrica, roja, con o sin dolor lumbar. La gravedad de los síntomas iniciales está normalmente en la relación con la cantidad de sangre transfundida y puede presagiar la gravedad de los problemas clínicos siguientes. En un receptor inconsciente o anestesiado, la única manifestación de una reacción transfusional hemolítica puede ser, hemos dicho, una hemorragia en el área quirúrgica debida a la coagulación intravascular diseminada, a hipotensión o la presencia de hemoglobinuria. Siempre que se sospeche una reacción transfusional hemolítica, debe detenerse inmediatamente la transfusión. No obstante, debe mantenerse la línea intravenosa para las intervenciones terapéuticas que puedan ser necesarias. Resumen de los signos y síntomas que puede acompañar a las reacciones transfusionales hemolíticas cuando ha habido una transfusión de grupo cruzado. Fiebre, escalofríos, dolor torácico, dicen que le duele mucho el pecho, hipotensión, náuseas, enrojecimiento facial, disnea, hemoglobinuria, algunos presentan un verdadero shock, hemorragia generalizada, oliguria o anuria, dolor lumbar, muy importante, dolor lumbar, y dolor en el punto de infusión, en la zona donde está entrando la aguja, duele, que da espanto, ¿no? Pruebas para el estudio de la destrucción de eritrocitos en las reacciones transfusionales hemolíticas. Las inmediatas. Determinación visual o fotométrica de hemoglobina rosa o bilirrubina pardo amarillenta, libre en suelo de muestras prereacción y posreacción. Prueba de antiglobulina directa en una muestra de posreacción. Según indicación, repetir la determinación del ABO y RH en muestras pre y postreacción y en la unidad de sangre. Realizar pruebas de compatibilidad entre muestras pre y postreacción y eritrocitos de la unidad o en segmento sellado almacenado. Determinar la bilirrubina no conjugada, preferiblemente en una muestra extraída 5 a 7 horas después de la transfusión. Analizar la hemoglobina libre en orina, descartar eritrocitos intactos. Analizar la hemosiderina en orina retrasada. Realizar pruebas rutinarias y o especialmente sensibles de anticuerpos y regulares en el donante y el paciente. Evaluar la respuesta a la transfusión con los resultados de hemoglobina y hematocrito en un receptor de 70 kilos, 10 gramos por litro, o sea, 1 gramo por decilitro de hemoglobina
o 0,003% de hematocrito por unidad de sangre o eritrocitos concentrados transfundidos. Realizar una tinción de Gram de un frotis sanguíneo de la unidad, cultivar la unidad a 4, 22 y 35 y 37 grados centígrados, analizar la hemoglobina libre en el plasma de la unidad y determinar la aptoglobina sérica en muestras pre-reacción y post-reacción. Como verán, después de haber soportado un error terrible, puede ser que se ha transfundido a un paciente, un grupo que no le correspondería, entonces tiene que hacer todo esto. ¿Qué hacemos entonces como tratamiento al paciente que se ha transfundido el grupo incompatible? Primero, tratamiento intenso de la hipotensión y mantener un flujo sanguíneo renal adecuado. Hay que ponerle solución fisiológica. Prevenir o tratar convenientemente el shock para prevenir la insuficiencia renal. Puede haber insuficiencia renal. Controlar la diuresis para monitorizar la perfusión renal. Tratamiento hidroelectrolítico. Mantener diuresis más de 100 mililitros por hora en adultos durante al menos 18 a 24 horas. No obstante, la presencia de enfermedades cardíacas o renales de base complica el tratamiento. Administrar diuréticos, furosemida, para mejorar el flujo sanguíneo de los riñones y aumentar la producción de orina. El manitol es un diurético osmótico que aumenta el volumen sanguíneo y el flujo sanguíneo renal. Algunos profesionales creen que no debería utilizarse manitol para el tratamiento de reacciones hemolíticas transfusionales agudas, mientras que otros lo consideran un agente útil. Los agentes vasopresores que disminuyen el flujo sanguíneo renal están contraindicados, pero la dopamina a baja dosis, menos de 5 microgramos por kilogramo por minuto, dilata el lecho vascular renal, aumentando el gasto cardíaco. Puede ser útil. Dopamina. En la mayoría de los casos, el tratamiento del proceso patológico primario que produce la coagulación intravascular diseminada es el tratamiento de elección y no está indicada la heparina. Como la coagulación intravascular diseminada por reacción hemolítica transfuncional es muy clara, se recomienda consultar con un hematólogo antes de administrar heparina. En resumen, una reacción hemolítica transfuncional precisa de tratamiento rápido e intenso para evitar una morbilidad o mortalidad graves. Por favor, vayan aprendiendo la composición química de estas soluciones.